Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que ustedes se encuentren. Y el día de hoy le vamos a dar un espacio a lo que son las compuertas lógicas, ya hablando estructuralmente del circuito integrado que va a representar cada una de las compuertas que más adelante vamos a analizar. Recordemos en el video anterior que nos dimos cuenta que la lógica booleana va a llevar todo ese mundo decimal con el cual cotidianamente trabajamos todos los días a únicamente un mundo de dos dígitos, un sistema binario, en donde vamos a trabajar todo desde una perspectiva de ceros y unos. Y el 0 y el 1 como valores aceptados, pues en electrónica se van a convertir a circuito cerrado, circuito abierto. Si lo llevamos a una perspectiva de problemas reales de nuestro entorno, pudiéramos entonces empezar a resolver problemas de nuestro mundo real únicamente planteándonos preguntas que tengan dos respuestas posibles. O es cierto o es falso. O es sí o es no. Pero bueno, vamos a entrar de lleno el día de hoy entonces con las compuertas lógicas y nos dice el texto. Son circuitos electrónicos conformados principalmente por transistores. Dependiendo del tipo de transistor es la familia a la que va a pertenecer posteriormente nuestra compuerta, que se encuentran con arreglos especiales internamente dentro de los encapsulados. Aquí vamos a tener por dentro transistores interconectados de cierta manera para que la compuerta realice cierta operación lógica o operación booleana. Están diseñados para simular operaciones lógicas binarias, en este caso pues suma y multiplicación. Si se dan cuenta no aparece resta y división porque pues la resta es la inversa de la suma y la multiplicación es lo contrario de la división. Entonces con estas dos podemos simular tranquilamente las dos faltantes. También niegan, esto va a significar que lo que entra a la salida va a ser lo contrario. También afirman lo que está entrando a la salida se va a confirmar. Están incluyendo, dependiendo de la combinación de entradas, vamos a permitir que pertenezcan a un cierto grupo. Están excluyendo, si las entradas son de cierta manera, entonces lo que va a pasar a la salida es que no van a pertenecer a cierto grupo según sus propiedades lógicas. Estas compuertas pueden aplicarse a las áreas de tecnología como la informática, netamente lo hablamos sobre artefactos como computadoras, consolas, videojuegos, laptops, etcétera, a la parte de la mecatrónica, al poder manipular y automatizar sistemas, podemos tranquilamente aplicar lo que es la electrónica digital, e incluso creo que sería imposible no aplicarla en la actualidad, y en la robótica, ¿no? Ya cuando estamos controlando mecanismos, obviamente, podemos controlarlos de manera digital. También hay forma de controlarlos de manera analógica, como lo vimos en el nivel 1 de sistemas de control analógico, pero bueno, en este punto, en este momento, estamos hablando de sistemas de control digital. Bien, existen principalmente dos tipos de tecnología o dos tipos de familia, que comentábamos que mucho va a depender del tipo de transistor en cuanto a su fabricación, para fabricar compuertas lógicas. La primera tecnología es la tecnología TTL. Aquí no cambia, no importa si es tecnología TTL o CMOS, no importa, únicamente vamos a aceptar dos valores, o es 0 o es 1, pero la diferencia principal es el voltaje que manejan principalmente en el 1 lógico. En el caso de la tecnología TTL, el valor de voltaje para un 1 lógico es 5 volts. Si aumentamos de este voltaje, podemos dañar el circuito integrado o la compuerta. Y el 0 lógico va a ser 0 volts. Eso es en el caso de la tecnología TTL. Ok, para el caso de la tecnología CMOS, el valor de 1 va a ser un valor diferente a 0 volts, por lo general puede ser un valor de 3 hasta 18, 20 volts, y eso lo va a definir el fabricante. Si para TTL son 5 volts y no cambia, siempre van a ser 5 volts el 1 lógico. Para CMOS, el 1 lógico pueden ser 8 volts, y eso lo definió el fabricante. Pueden ser 15 volts, y eso lo define el fabricante. Por eso es importante ver el datasheet o la hoja de datos de la compuerta o del circuito integrado, porque ahí nos vamos a dar cuenta, en el caso de una compuerta CMOS, cuál va a ser el valor que le va a corresponder al 1 lógico, y eso lo define el fabricante. En el caso del 0 lógico, no hay vuelta de hoja, el voltaje siempre será 0 volts. Un dato importantísimo para la manipulación de compuertas, tanto TTL como CMOS, es que la tecnología CMOS requiere de que siempre estemos conectados con una pulsera antiestática, que es un enrollado de alambre en mi mano, en mi muñeca, y que va a conectarse
a una estructura metálica, a la mesa donde estoy trabajando, no sé. Por fricción con nuestra ropa, por lo general siempre estamos generando cargas eléctricas. Y la tecnología hacemos, si nosotros esas cargas eléctricas las descargamos en la estructura de la compuerta hacemos, lo que vamos a ocasionar es que sufra un daño. Por eso constantemente tenemos que estar con nuestra pulsera antiestática cada vez que hay una cierta fricción o que generemos esas cargas eléctricas que vayan directamente y que se descarguen sobre una estructura metálica. Si hacemos una similitud, una analogía a este proceso que acabo de comentar, pues imaginemos un rayo, ¿no? Que cae en un pararrayos, que es una punta metálica en algún edificio, y que esa punta metálica conduce directamente hacia el subsuelo y ahí se expande, ahí se pierde la carga eléctrica. Es algo muy similar. Las cargas estáticas que se generan en mi mano van a descargarse sobre toda la superficie metálica a la cual me haya conectado. En cuanto a la tecnología TTL, no tiene mayor problema. Las cargas eléctricas que nosotros estamos generando por la fricción pues no van a provocarle ningún daño. Vamos a empezar a analizar cada una de las compuertas que vienen en su material de electrónica digital. Recuerden que en la descripción del video viene en donde pueden conseguir su material para todas las prácticas correspondientes a los videos que estamos realizando en nuestro canal de YouTube. Bien, en este caso vamos a revisar en cada una de las compuertas cuál es su símbolo, cuál es el circuito integrado o el número de circuito integrado que va a contener esas compuertas en cuestión. Vamos a ver la operación lógica que realiza, vamos a ver su tabla de verdad, que es ver si entra al circuito cierto valor, cuál va a ser su salida correspondiente, o cierta combinación de valores a la entrada, cuál va a ser la salida correspondiente. Y vamos a analizar también lo que es un circuito equivalente, que viene siendo una representación de cómo está funcionando internamente nuestra compuerta. Aquí tenemos en este caso el símbolo de una compuerta NOT. Sencillo, es un triángulo acompañado de un círculo. A donde se encuentra el triángulo tenemos una línea que va a representar el pin de entrada en nuestro circuito integrado. Y en donde está la circunferencia o el círculo vamos a tener otra línea que va a representar el pin de salida en nuestro circuito integrado. ¿Cuál es el circuito integrado de la tecnología TTL que contiene compuertas NOT? Es el 74LS04. De entrada, cuando vemos aquí las literales LS, significará que es una familia TTL. Toda la familia pertenece o empieza con 74. Lo que va a cambiar son los últimos dígitos después de la combinación de letras LS. En este caso, para una compuerta NOT, siempre va a ser el número de circuito integrado 74LS04, recuerden, para tecnología TTL. Aquí vemos, miren, en la entrada, aquí tenemos una compuerta en la entrada, le va a corresponder el pin 1 y a la salida el pin 2. Para la siguiente compuerta, el pin 3 es entrada, el pin 4 es salida. Si lo queremos ver así sencillo, en el pin 1 pudiéramos conectar un interruptor para estar manipulando ceros y unos, y a la salida pudiéramos conectar un LED para ver el estado de encendido o apagado dependiendo de la condición de la entrada. ¿Cuántas compuertas no tiene este circuito integrado? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 compuertas NOT dentro de este encapsulado, y las terminales 7 y 14, la terminal 7 va para lo que es la masa o la tierra, el negativo, y en el pin 14 vamos a tener el positivo, que en este caso recordemos si es tecnología TTL, van a ser 5 volts. La operación booleana que va a realizar es: si entra algo, lo tienes que negar a la salida. Lo que entra queda negado a la salida. En este caso, la literal es la A. Recordemos que la literal A viene siendo una variable en donde puede adoptar únicamente dos valores posibles: o es 0 o es 1. Ahorita lo vamos a ver en la tabla de verdad. Significa que la operación que hace una compuerta NOT es negar. Negar significa lo contrario. Si entra un valor, lo va a invertir a la salida. En cuanto a su tabla de verdad, aquí ya tenemos asignados los valores que puede adoptar la variable A. O es 0 o es 1. Recordemos que no hay otros valores posibles en la electrónica digital o en la lógica booleana. Si entra un 0, significa que va a salir un 1. Si aquí entra un 0, esta línea de aquí significa lo contrario o la negación. Si entra un 0, lo contrario sería un 1. En cambio, si entra un 1, la negación va a ser un 0. Aquí lo tenemos. Y en cuanto a su circuito equivalente,
Tenemos el ejemplo aquí en pantalla de cómo podemos simular el comportamiento de una compuerta NOT. Recordemos, este circuito equivalente no significa que por dentro así esté construido el circuito integrado. Sí, son transistores y aquí no vemos transistores, pero es una similitud para poder comprender cómo es que está operando internamente nuestra compuerta. Lo podemos simular con diodos, con transistores, con interruptores. En este caso lo vamos a estar simulando con interruptores. Y bien, vamos a realizar un análisis muy breve de cómo se comporta. Vamos a ver la primera condición donde el interruptor A está con un valor 0. ¿Y por qué nos damos cuenta que está con un valor 0? Porque el interruptor está abierto. Dijimos que si es circuito abierto es 0. ¿Sale? Entonces viene la corriente eléctrica, acá tenemos el positivo, viene viajando la corriente eléctrica, pasa por la resistencia, trata de venirse para acá, pero no encuentra por dónde pasar porque no está el interruptor cerrado y entonces continúa su camino hacia el LED y si al ánodo le conectamos un positivo y al cátodo le conectamos un negativo, en el LED vamos a tener un resultado de un 1 lógico porque va a aprender. Aquí tenemos el análisis. En caso contrario, vamos a cerrar nuestro interruptor, vamos a dejar que continúe la corriente por este camino. Nuestro interruptor, si lo cerramos, entonces el valor que va a adoptar es un 1. Si la corriente eléctrica viene por aquí y encuentra dos caminos, me puedo ir hacia acá o me puedo seguir derecho, pero ¿qué creen? La corriente eléctrica es bien floja. Si encuentra un componente que esté conectado en su camino, ¿qué creen? Siempre va a buscar el camino más fácil, donde no haya ningún componente, ningún elemento que le esté estorbando. Sabemos que un interruptor únicamente es un cable que se conecta con otro internamente, entonces no hay ningún elemento que le estorbe y la corriente eléctrica continúa su camino hasta negativo. No es cortocircuito positivo con negativo porque tenemos una resistencia, una carga que está disipando la corriente eléctrica en forma de calor. Pero bueno, cuando sucede esta situación, la corriente eléctrica positiva nunca va a llegar al ánodo, al LED, lo cual significará que en el LED vamos a tener como salida un 0. La siguiente compuerta que tenemos que analizar es la compuerta OR. Su símbolo es el que aparece en pantalla. Tenemos en este caso para el símbolo de una compuerta OR dos entradas y una salida. El circuito integrado que va a contener internamente compuertas OR en su encapsulado es el 74LS32. No aparecen las literales LS, pero recordemos que estamos hablando de tecnología TTL. Nos damos cuenta, por ejemplo, según el símbolo, en el caso de los pines 1 y 2, o las terminales 1 y 2 de este circuito integrado, van a ser entradas, y la salida de esta compuerta va a estar en el pin 3. Lo mismo va a suceder para los pines 4 y 5, que son las entradas de esta compuerta, y la salida va a estar en el pin 6. Faltaría analizar las otras dos, pero es el mismo proceso. La terminal 7 se conecta a tierra, masa o negativo, y la terminal 14 se va a conectar a positivo. ¿Qué voltaje? 5 volts. ¿Qué operación lógica va a realizar? Una suma lógica, una suma booleana. Lo que tengamos en A, se lo vamos a sumar a B y el resultado lo vamos a obtener en Q. Es el turno ahora de analizar la tabla de verdad de una compuerta OR y lo vamos a hacer en cada uno de sus estados posibles. ¿A qué le vamos a llamar estados? Estados son las combinaciones posibles cuando tenemos dos entradas. En este caso son 4 combinaciones que tenemos aquí y en cada combinación le va a corresponder una salida. En este caso vamos a analizar el primer estado, que es este de aquí, y vamos a sustituir los valores de las entradas en la ecuación. A vale 0, B vale 0, el resultado de 0 más 0 es un 0. Ya está el primer estado, por lógica. Muy bien, vamos a la siguiente. 0 más 1, 0 en A, más un 1 en B. 0 más 1, el resultado es 1. Tercer estado, 1 en A y 0 en B. 1 más 0, el resultado va a ser 1 también. Por último, tenemos el cuarto estado en donde las dos entradas están en 1. 1 más 1, el resultado si lo hacemos desde un análisis decimal pudiera ser 2. Pero en una lógica binaria no hay 2, únicamente hay 0 y 1, entonces el resultado de sumar 1 más 1 va a ser 1 y llevaríamos un acarreo. Posteriormente, construyendo circuitos, nos vamos a dar cuenta que este acarreo es importantísimo cuando queremos enlazar circuitos lógicos y mantenemos o queremos mantener estados de memoria, datos que queden por ahí grabados que posteriormente querramos utilizar.
Esto es en cuanto al análisis de la tabla de verdad. Ahora toca el turno de ver la comprobación en el circuito equivalente. Aquí tenemos el circuito equivalente y vamos a empezar a sustituir igual cada uno de los estados, pero ahora no en la ecuación, sino en los interruptores para ver cómo es que se conduce la corriente y ver si el foco prende o no prende para ver si el estado de la salida se cumple. Si tenemos interruptor A y B en cero, significa que los dos interruptores están abiertos. Aquí vemos claramente que A y B están abiertos. Significa que la corriente eléctrica, aunque viaje por aquí o viaje hacia este lado, nunca va a llegar al foco. Por lo tanto, nunca va a prender. Si A está en cero y B está en cero, el resultado en el foco va a ser también un cero. Nunca va a prender. Vamos al siguiente estado, en este de aquí, en donde A está en cero. Aquí lo tenemos, A está en cero, está abierto, pero B está en 1. Aquí B ya está en 1 y significa que tendríamos que cerrar el circuito en esta parte de aquí. Vamos a ver, vamos a analizar cómo viaja la corriente. La corriente obviamente nunca se va a poder ir por acá porque el interruptor está abierto, pero sí va a poder viajar a través del interruptor B y llegar al foco. Y si ya tenemos conectado el foco a negativo, aquí prende el foco y en este análisis la salida en Q es 1 porque el foco sí va a prender. Vamos a ver este tercer estado. A en 1, o sea, cerrado, A está en 1 y B está en 0. Significa que el interruptor está abierto. Mismo análisis, vemos por acá, la corriente no puede pasar de aquí porque el interruptor está abierto, pero sí puede viajar a través del interruptor A. Y de esta forma llegar al foco y también va a prender porque se condujo la corriente a través del interruptor A. La salida en este caso es 1. Aquí la tenemos. Vamos a ver el último estado en donde las dos entradas están en 1. Significa que los dos interruptores están cerrados. Y nos damos cuenta que la corriente eléctrica puede irse por acá y llegar al foco y prenderlo, o puede escoger este camino y pasar por el interruptor B y prenderlo. No hay ningún problema. De las dos maneras viaja la corriente eléctrica y el resultado cuando las entradas A y B están en 0, el resultado va a ser un 1 porque prende el foco. Y de esta forma podemos interpretar que una compuerta OR se puede simular mediante un circuito de dos interruptores en paralelo. Como conclusión y viendo el análisis que acabamos de realizar con el circuito de dos interruptores en paralelo correspondiente a la compuerta lógica OR, nos vamos a dar cuenta que el operador lógico que le corresponde a una compuerta OR es la letra o palabra O. ¿Cómo lo podemos ejemplificar en una oración? Fíjense bien cómo emplearíamos ese operador lógico O. Para que prenda el foco en la salida, necesitamos que el interruptor A o el interruptor B estén en 1 para cumplir que la salida sea 1. Y de esta forma nos damos cuenta que el operador lógico de la compuerta OR es la letra o la palabra